Para hablar de un caso, un tema muy específico, está con nosotros el licenciado José Tavares, quien es nuestro colaborador ya fijo de este congreso. Bienvenido. Así es, congresista. Muchas gracias. Que habla de psicología. Felicidades, su día, felicidades. Muchas gracias, sí, compañeros. Gusto de estar aquí en el Congreso de la Tarde para ustedes y el público que nos está viendo. Muchos psicólogos, sin trabajo. Sí, la psicología no ha alcanzado todavía ese respeto y ese reconocimiento social. Por eso muchas personas todavía no acuden a la psicología como un recurso para resolver situaciones de salud. Sí. ¿A qué usted entiende que responde eso precisamente? Nosotros no hemos logrado ese respeto que usted dice. Y yo lo ¿Usted también es psicólogo? No. Yo digo en materia de psicológica. Okay. Y yo lo relaciono con que el dominicano no valora lo intangible. El dominicano es de lo que puede ver, de lo que puede tocar, y entonces en el caso de la psicología, que es la conducta, mucha gente no logra valorar el trabajo que hacen los psicólogos. Lo que pasa es que por alguna razón, históricamente, la psicología o los problemas psicológicos se vincularon solo con los trastornos mayores. El que estaba tirando piedra, por decirlo de alguna manera. Eso es verdad. Y sin embargo, la psicología, como decíamos el otro día, ha ido ganando espacio en distintos órdenes de la vida. Y para tratar situaciones que no son tan dramáticas, no son tan... y falta todavía conciencia, educación ciudadana, educación en la comunidad para sentir que el psicólogo les puede ayudar. Pienso que es algo que otras sociedades ya han ganado y que nosotros tarde o temprano ganaremos. Doña Ana decía que hay poco trabajo, trabajando poco. Muchos psicólogos sin trabajo. Sin trabajo, pero sin trabajo que sea remunerado, porque trabajan constantemente en una sociedad como la nuestra que requiere de mucho trabajo psicológico. Sí. Y en ese sentido, hay personas que, como Tomás dice, que usted mismo lo manifiesta, de la cultura como está, no se tiene. Pero si lo vemos a usted dándonos una orientación, en el caso, por ejemplo, de la presidenta, ya yo lo asumo como que aprendí. Y yo entonces me vuelvo un psicólogo haciéndolo con los demás. Sí. Y quizás esa parte que desconocemos ya el estudio como tal del comportamiento, no lo sabemos y no sabemos cómo llegar a profundidad en ese aspecto. Entonces, esa es la gran debilidad que pudiésemos decir que tenemos en nuestra sociedad. Sí, es parte de eso, pero yo insisto en que hay un tema también como de educación ciudadana y también de políticas públicas. Porque, por ejemplo, salud pública, que trabaja esencialmente con el tema de la salud, tenemos psicólogos en distintos niveles, ¿no? Pero todavía falta una mayor inserción. El sistema educativo, que tiene escuelas en todas partes del país, en todas las escuelas debiera haber un servicio de psicología, digamos, para eso. El comportamiento de los alumnos en las escuelas públicas cada día es peor. Sí. Es un irrespeto a los maestros, peleas entre ellos. Sí. Ya se ha perdido todo. O sea que sería muy bueno tener esa orientación de un psicólogo. Que vemos que la psicología en cada escuela. En un punto de vista me corrige, profesor, es que la psicología se ve dirigida como a un error de una conducta. Pero entonces, como vamos a las conductas como está, pues si nos referimos a una ciudad, por mencionar, limpia, en el sentido de que no tiremos la basura, también eso corresponde a tener una buena conducta. O sea, en ese aspecto, que vemos que no nos enfocamos en ese tipo de cosas, sino más bien relacionadas a salud solamente. Sí, porque la psicología, como decíamos, está presente o debe estar presente en distintos ámbitos de la vida comunitaria. Por ejemplo, el tema de la violencia, que lo vemos y creemos a veces que es un asunto de policía y cuestión, digamos, de orden público. Sin embargo, detrás hay un tema psicológico. Ese desorden en el tránsito, esa prisa con que anda la gente, se conecta con las situaciones de violencia social y a veces con violencia intrafamiliar. Y son temas que atinentes a la psicología. Claro. Pienso que son elementos de la conducta humana. Es todo lo que hacemos, Es todo lo que hacemos. Pero esa falta, digamos, de reconocimiento al trabajo de la psicología se ve en muchos campos.
En estos días yo que llevo varios años en el servicio, estaba indagando sobre el tema de la jubilación. Y sucede que el mismo Ministerio de Salud Pública tiene como dos raseros para los médicos que trabajan en salud y los psicólogos que trabajan en salud. Nos jubilan por dos leyes distintas. A los médicos le dan el 100% cuando se van a retirar. A nosotros quizá un 60 o un 70%. Y a los que pertenecen al sector público. Sí, la gente que califica, digamos, para por tiempo de servicio y por edad. Una combinación, ¿verdad? Sin embargo, esos son elementos que de alguna manera denotan la falta de valoración. Nosotros le llamábamos a eso dignidad de la profesión, que es el reconocimiento social que tiene una determinada profesión. Sí. Ingenieros, abogados, médicos, etcétera. No todos tienen el mismo reconocimiento ante la sociedad. Y esa misma situación hace que los beneficios y que la demanda de ese servicio sea menor por parte de la comunidad. Bien, licenciado, vamos entonces a entrar al tema que teníamos planificado para hoy, que es la ansiedad. No sé si cómo llamarlo, como un trastorno, una enfermedad, cada día va en aumento entre nuestros ciudadanos, familiares, amigos. ¿Qué es lo que está pasando con esta ansiedad? Mantenemos el pie en movimiento, las uñas, o arreglándonos el pelo, o sentimos taquicardia, o no nos sentimos bien, una molestia que nos oprime el pecho, como que algo grande va a suceder. Tengo infinidad de definiciones porque lo he sentido. La ansiedad. Sí, ¿Qué es la ansiedad? Todo eso que estás enumerando, Ana María, son síntomas de la ansiedad. La ansiedad sí es un trastorno porque vamos a decir que afecta el ajuste, el desempeño de las personas de su estado óptimo en diversos aspectos de la vida. Afecta la función cognitiva, afecta la conducta, afecta, digamos, físicamente a las personas. De manera que una persona ansiosa desaprovecha esa energía psíquica para producir buenos resultados. ¿Pero qué es lo que se descompensa? ¿Qué es lo que ocasiona estas manifestaciones? Aparte de que hay un cambio neuroquímico que se produce, digamos, en nuestro cerebro, sí. Hay que ir al neurólogo. Que muchas veces puede ser producto de situaciones, digamos, ambientales, situaciones de personalidad que están pasando, y puede ser también un desorden endógeno, vamos a decir, que se puede producir. Pero siempre se ha dicho que los ansiosos tienen como un exceso de futuro. Deseo de. Exceso de futuro quiere decir así? Que están como muy proyectados hacia el futuro. Y entonces lo que les causa todos estos síntomas que Ana María mencionaba, el nerviosismo, la sudoración, la pérdida de concentración, trastornos de la memoria, etcétera, es justamente que sobrevaloran lo que no ha pasado todavía y que ven como catastrófico. Ven que lo que va a pasar los va a dañar de alguna manera. Y esa anticipación realmente es lo que provoca estos fenómenos, ¿no? Este trastorno en la conducta humana. Esa es básicamente la primera de las señales o de las razones que se visualiza. De las razones, digamos, porque las señales o los síntomas son fáciles de detectar. La persona tiene, por ejemplo, uno de los más visibles, que son los cambios a nivel conductual, es el nerviosismo. Una persona que está nerviosa tiene movimientos
Y el que dice, hoy no estoy porque nadie me hable. Y que le decimos, tú estás como muy ansioso y viene de la ansiedad. Sí. O uno le da por comer mucho, otro dejan de comer. 4 o 5 viajes a la nevera. Sí. Tiene esto, profesor. Que no hay nada en la nevera, va 4 o 5 veces. La falta de cuarto da mucha ansiedad. Sí. Le hago otra pregunta. Sí, porque hay compromisos. La ansiedad se manifiesta en el sueño. Te vas al futuro, a la falta de sueño. Claro. Sí. Hay falta de sueño también, ¿no? Una de las funciones que más se afecta es la del sueño, que a su vez desencadena otros trastornos. Por eso es que la ansiedad no solamente es un trastorno en sí, sino que potencia otros trastornos dentro del comportamiento humano y de la salud humana. El que puede manejar sus emociones pudiese tomar en cuenta que está ansioso, que tiene ansiedad. Si lo puede determinar. O sea, que si lo puede sí. identificar. Me hago otra pregunta porque en ocasiones yo mismo me he sentido en ansiedad y he considerado de que me maneja su emoción. Siento, voy como muy deprisa, déjame bajar un poco. Eso es ansiedad. Es una buena actitud. Por eso dentro de Escriban ustedes ahí por el chat cómo se manifiesta en ustedes la ansiedad, que le vamos a dar los trucos aquí para controlarlo. Ok, sí. Uno de los elementos que se trabaja cuando en los procesos de psicoterapia justamente es esa reconexión del sujeto con la realidad real. Si un individuo tiene la capacidad que tú dices, Ángel, como decir, espérate, como recoger ese pensamiento, ¿no? O esas emociones, estoy muy ansioso, y comienza como a respirar, que es una de las recomendaciones que se hace con más frecuencia. Ejercicio de relajación. Sí, porque De la respiración profunda, la respiración que llamamos diafragmática, que es la respiración desde el diafragma, y luego exhalar ese aire de manera pausada, eso solo tiene un efecto calmante en el sujeto y Tomar el aire reductor por de la nariz ansiedad. y botarlo por la boca. Sí, hay una terapia en específico que conocemos en inglés como mindfulness o atención plena, que justamente procura como conectar al sujeto con su medio natural, que es como reducir esa mirada tanto hacia el futuro para mirarse en el presente, importantizar lo que está pasando en el presente. Vivir cada momento. Sí. Pues yo puedo estar muy ansioso, pero si tú me estás hablando y yo te presto atención, de verdad, dejo de estar en el futuro, ya estoy contigo. En este cara a cara, estamos conversando. Por eso que una buena conversación con un amigo, también ayuda. Comienza, claro. Por ejemplo, yo me pongo a leer y de pronto estoy planificando el programa y los invitados. Okay. Pero sigo leyendo. Pero no estoy Está en comprendiendo el futuro. nada. Tienen el pensamiento No, del futuro. exactamente. Estoy en otra cosa. Sí, porque la memoria y la concentración. La memoria requiere concentración. Si a ti te dicen el nombre de una persona que te presentan, pero tu mente está en otro lado, Soy malísima al para segundo siguiente ya tú no te acuerdas. Así mismo. Ahora, si tú le prestas atención, incluso hasta repites su nombre, es posible que lo retenga por más Lo tiempo. relaciona con algo. Porque la atención conduce a la memorización más efectiva. Entonces, cuando tú estás en un estado ansioso y no estás conectado con la realidad, tampoco puedes retenerlo de un libro. Tú puedes leer una página o una línea 14 veces. Y no es porque tú seas bruto ni por nada, es que no estás concentrado, no estás Y a veces conectando. leemos con los ojos abiertos y como si no estuviésemos viendo. Sí. Eso pasa en esos casos, que leemos cosas, le pasamos por encima leyendo y estamos pensando en otra situación. Sí. Entonces, en los casos, profesor, de personas que pudiesen llegar al suicidio, esto puede ser provocado por la ansiedad misma. Sí, la ansiedad como tal. Y ahí mismo le pregunto, ¿tiene que ser medicado? Entonces tendríamos que ir al psiquiatra porque el psicólogo no medica. Sí, hay procesos ansiosos severos que van a requerir de medicación, por lo menos reductores de la ansiedad, los llamados ansiolíticos, que puede garantizar que la persona, por ejemplo, duerma mejor. Si tú logras que la persona duerma, eso ya en sí mismo va provocando un efecto, digamos, relajante en todo el sistema nervioso
y reduce la ansiedad. Muchos de los trastornos del sueño provienen de ahí. Por eso cuando se les recomienda un ansiolítico no es un hipnótico, es decir, no está directamente diseñado para hacer dormir. Pero como te reduce la ansiedad y tú tienes sueños atrasados, el sueño viene de forma natural. Antes de llegar a los ansiolíticos, ¿qué puede hacer el que se siente así, de alguna manera ansioso? Antes de medicar. De llegar antes de una actitud violenta y de darle un pecozón al que le queda al lado, escuche lo que usted puede hacer. Sí. Hay muchas cosas que podemos hacer. Lo primero es tomar conciencia de que estamos ansiosos. Y una vez que tenemos esa claridad en nuestra cabeza, entonces ponernos en marcha hasta con pequeñas cosas, que puede ser esto que estoy diciendo, de respirar, ¿verdad? Aprender a respirar, aprender a aprovechar recursos relajantes como el de la música, o un té de qué sé yo, de manzanilla, de tilo. Son tés. Con una cucharadita de miel de abeja. Dice un amigo mío que una novia nueva también, profesor, pero que no se entere la esposa. Pero no, así no. Este programa está para formar. Estoy de acuerdo con Ángel, es un potenciador de la ansiedad. ¿Que usted está de acuerdo? Que con la ansiedad es un Con Ángel que dice que es un potenciador de la ansiedad. Tú le estás añadiendo. Yo creo que usted estaba de acuerdo, profesor, con Tomás. No, con mi amigo. Con un amigo. Sí, No, el hombre lo que quiere es encender la pradera, ¿no? Sí. En lugar de quitarle leña al fuego. No, también caminar al aire libre, escuchado. Sí, el caminar es un recurso tan útil. Porque además de... También es un síntoma de estrés también, porque hay personas que empiezan a caminar y es con mucha tensión. Se vuelven adictos entonces al ejercicio. Pero incluso las personas que están agitadas, hasta les conviene caminar. Porque la caminata es un ejercicio. Y lo cansa. Que te cansa, pero que al mismo tiempo desencadena en el organismo una serie de sustancias neuroquímicas que nosotros tenemos que tienen efectos relajantes, efectos, digamos, analgésicos y de bienestar, que son las endorfinas y encefalinas que están en nuestras articulaciones especialmente. Cuando tú pones tu cuerpo en movimiento, estás también activando estas sustancias naturales, que son como si fuera un ansiolítico que tú te tomas, pero este es natural, que viene de ti mismo. Por eso se recomienda mucho esas caminatas, el ejercicio físico, tienen todo este efecto bienhechor para una persona que está consciente de que está ansioso y que quiere reducir esos niveles de ansiedad. Claro, mucho de esta ansiedad proviene de pensamientos negativos, que a veces son pensamientos... Ay, ¿cómo podemos bloquear eso, licenciado? Una de las cosas que se recomienda es la del contrapeso, vamos a decir. ¿Qué es lo que te está provocando la ansiedad? Tú tienes una idea de, vamos a suponer de que va a pasar algo. En política, que muchos aspiran a tener una posición y consideran que sí tienen su triunfo, pero quieren que llegue rápido porque quieren lograr el objetivo. Sí. O ya ganaron y no le dan el puesto. Sí, siempre hay algo como que está pendiente, ¿no? Y muchas veces este pensamiento se vuelve un pensamiento recurrente y un pensamiento, digamos, excesivo, que no se aleja. Entonces, en esos casos, ¿por qué no pensar en algo que sea lo opuesto? Y especialmente experiencias que uno ha vivido, que son experiencias gratificantes. Explíquese esa parte, doctor, porque a mí lo que me lleva a la mente es el que esté esperando una residencia. Bueno, sí. ¿Cuál es el pensamiento opuesto? Pues esa persona no duerme esperando que empiecen allí esos papeles. Y más ahora que hay tantos cambios. Sí. La ansiedad que Trump se le coja con él y le diga que no va para allá. Sí, pero yo le recomendaría a esa persona que vaya haciendo algo mientras llega a la residencia. Que se mueva. Que ocupe la mente. Que ocupe la mente y la ocupe de manera haga su vida productiva. normal. Se olvide de eso. Sí, Que por trabaje. ejemplo, mira una cosa muy buena que podría hacer esa persona. Ponerse a estudiar inglés, si no sabe inglés, y tomarlo en serio. Si dura 2 semanas, 3 semanas, 2 meses, 1 año,
cuando viene a ver, ya él llega con ese recurso, cuando esa base, le llegue. a favor. Entonces, es siempre como anteponer lo opuesto a lo que te está generando la ansiedad. Y como les decía al principio, la ansiedad se nutre mucho del futuro y sobre todo de la catastrofización de los problemas. Todos tenemos problemas, pero cuando tú le añades mentalmente a ese problema otras cosas, ¿verdad? Tú lo vuelves catastrófico. Y ante la catástrofe, lo menos que tiene uno que hacer es asustarse o ponerse. Entonces, si tú comienzas a descatastrofizar, a quitarle, en vez de ponerle a ese problema, también tú lo estás haciendo más manejable. Y he escuchado que el 90% de las cosas que tú piensas que van a pasar no pasan. No pasa. Eso es uno de los elementos. De hecho, la mayor parte de las reacciones ansiosas son por problemas que no existen o problemas que tienen solución. Que no lo Y creamos uno lo nosotros. magnifica. Frente a los problemas habría dos actitudes, digamos, inteligentes. Una es ver si tiene solución. Y si tiene solución, de lo que se trata es de ocuparse, no de preocuparse del problema. Se dice, profesor, que si tiene solución, entonces no es un problema. Entonces no es un problema, pero la mayoría Ocúpate. tiene, de los problemas que tienen solución, aún así la gente puede no ver la solución y añadirle elementos. Y lo otro es... Pero ese elemento en la misma línea que usted decía, elemento catastrófico para agudizarse en su cabeza sí. Claro. el problema. Que uno dice que se ahoga un vasito de agua. Sí. Mira, Yo creo que al final la gente lo que le crea la mayor ansiedad es no tener el control de lo que va a ocurrir. Exactamente. Sí, sí, definitivamente. Ese es un punto muy bueno y tú lo planteas con mucha claridad. La incertidumbre. La incertidumbre, la falta de control. Sobre el futuro tú no tienes un control exacto porque no ha sucedido. Sobre el pasado y sobre lo que va a ocurrir nadie tiene control. No. No, porque el Porque ya pasado ya pasó. pasó. Y el futuro no se sabe. De manera qué trae. que una de las actitudes más inteligentes ante los procesos ansiosos es centrarse en el presente. Y ver aquello que tiene solución, enfocarse en eso. Y lo otro es, ya eso no es un problema. Porque, ¿qué tú haces con preocuparte sobre algo que no está en tu control? Entonces, pero eso, Entonces, esa parte. perdón, Ángel, del usted futuro. decía, si tiene solución, ocuparte. Sí. Y si no tiene solución, ¿para qué ocuparte? Desentenderte. Porque Como lo que quiera, Ah, está no, como que, pero mire, profesor, en el Sí, sentido Ángel. del futuro, usted sabe que se ha dicho siempre, tenemos que ver más allá. Los crías, los muchachos, mira, tienen que preocuparse siempre, ver las cosas más allá para que la haga bien. Entonces, en un caso también vemos que eso provocaría un trastorno, porque se supone que dice que hay que vivir el momento. Y la palabra de Dios dice también que cada día trae su propio afán. Entonces, en ese sentido, ¿cómo sería lo correcto? Porque, por mencionar, hay personas que tienen un plan de casarse. Ajá. Entonces, la ansiedad que esto provocaría a futuro del hecho de que cumplimos esa acción. Y más si tú no tienes con quién todavía, pero tienes que casarte. Entonces, en el presente, entonces hay que vivir el presente, pero el presente te va dando lo que te da por el momento. Y no sabemos si el futuro de eso sería posible. Es una ansiedad tremenda ahí. Sí, pero si tú lo miras, como Ana María dice ahí un poco jocosamente, si tú tienes el proyecto de casarte porque piensas que es mejor estar casado, ya no se trata solo de la idea de casarte como un asunto abstracto en el futuro, sino mirar a la vecina a ver qué tan buena puede estar o por qué puedes tú... Y es un proyecto de vida. Un proyecto de vida. Ponerte Empieza a comprar para eso, como dice la gente. La televisión, la nevera, la estufa. Eso todavía está muy en el todo. futuro. Sí, pero mira lo que, Si dice, tú no- mira lo que dice doña Ana, está por el futuro, hay que comprar nevera, entonces puedes tirar estrés, eso. Sí, pero que te puede ir preparando y eso te va Pero sí. emocionando. Algo emocionante. Entonces búscate una chica que también te pueda ayudar con la compra de alguno de esos efectos, ¿verdad? El hombre no lo Nevera. emociona. Tú comprar pones la traje. nevera y yo pongo la estufa, ¿verdad? Exacto, ¿cómo lo vamos a hacer? Sí, pero mi eso amor? tiene que estar en una decisión del presente, que es Exacto. enamorarte, formar una relación, ¿verdad? Y trabajar esa relación para que culmine
en el matrimonio. Hay personas que el día del matrimonio se están muriendo enfermos, un estrés que cogen tremendo. Y es por la ansiedad misma, diríamos, en ese sentido. Sí, porque no sabe qué es lo Puede que le va a ser. salir a última hora. Quizás cómo son va a ser la personas cosa. que son, hay personas que son como de cierta tendencia ansiosa, que ante todas las cosas son, y que quizás deban trabajar algún aspecto relacionado con su vida, posiblemente Pasada. ya forma parte de una personalidad, ¿verdad? Son personas inseguras y que no solamente van a ser inseguras en ese aspecto, sino en otros aspectos de la vida. En la actualidad eso es muy común, la ansiedad. Es muy común. Sí. Se estima que alrededor del 4% de la población mundial padece de ansiedad. Y eso alrededor de 320 millones de seres humanos en el mundo tiene trastornos severos de ansiedad. Y es que tú no te sientes bien, pero no has podido identificar qué es ansiedad. Sí. Es como Ángel, que Ángel ha podido identificar, Gracias entonces a Dios ya tiene que buscar ayuda Gracias a Dios. o trabajarlo. Pero lo de, pues, ¿cuál de los ejemplos? En la parte política, vamos a caer nuevamente ahí. En el caso de, y quiero dentro de su posibilidad, usted lo contesta. Okay. En el caso del gobierno, Luis Abinader, en su inicio, él tuvo muchas intenciones de propuestas, ¿verdad? De qué lograr. Se vio ansioso en ese aspecto. De ofrecer. De ofrecer. Y vemos que dentro de su equipo de trabajo no todos han cumplido eso. ¿Se consideraría que el presidente ahora mismo tendría un tipo de ansiedad de poder resolver algo para poder dejar resuelto? Porque a veces lo vemos en la semanal diciendo lo que quiere lograr, pero se ve ansioso como por decir algo mejor. ¿Usted qué considera? Yo particularmente creo que el solo hecho de ser presidente ya le crea cierta ansiedad. Porque Acuérdense de la psoriasis de Danilo. Son muchas las decisiones eso de ansiedad. de Estado. Que aunque tú a Danilo le sabes surgió eso por el logro, el deseo de tener que Gonzalo sea presidente. Sí. esas, pero las decisiones de Estado siempre van a beneficiar a una parte de la población y a van a perjudicar a perjudicar, otra. claro, O sea, sí. tomar decisiones de Estado es ya un asunto. Déjenme que decirles crea que hay un nivel de ansiedad y para conectarlo un poquito. Un nivel de ansiedad que es normal, ¿verdad? Eso iba a decir. Ah. Hay un nivel de ansiedad que lo que hace es que te mantiene activo, que te da un poco más de energía para encarar las situaciones y a mayor cantidad de demandas a las que tú tienes que dar respuestas, es necesario tener como ese impulso. Vamos a llamarle a eso que es un nivel de ansiedad hasta bienhechora en algún aspecto. Yo confieso personalmente que rindo más bajo un cierto estado de presión. O sea, cuando tengo varias cosas que hacer y a veces cuando tengo pocas cosas que hacer, entonces hasta esas pocas que tengo que hacer las dejo para después y rindo menos. Hay gente que les favorece. Okay. Yo no sé cómo es la personalidad del señor presidente, pero ¿Usted sí. no le ha hecho su psicoanálisis? No. Yo no soy muy dado a esas personalidades. Sé que ustedes los profesionales lo pueden hacer por la manera de hablar, de actuar, de pensar, de las decisiones que toma, de su ejecución. Sí, pero no, yo en particular, aunque uno oye decir que el presidente duerme poco, quién sabe si tiene algún nivel de ansiedad que pueda estar yendo un poco más allá de lo que sería lo normal para una función de tanta responsabilidad como la que tiene un presidente. Finalmente, por mi parte, profesor, ¿es romo bueno para la ansiedad o agudiza el problema? Oye, usted se ve uno hablando en serio. Sí. No, pero hay gente que dice, date un traguito que con eso. Aquí todo se recoge. A propósito de eso, doña Ana, hoy es día del borracho. Yo no sabía eso. Sí. ¿Y por qué relacionan el psicólogo con el borracho? Bueno, vamos a ver psicológicamente qué aspecto tiene esto. Porque hay gente que de una vez hablamos de una dosificación de manera psiquiátrica para esto. Entonces hay personas que utilizan el traguito para relajarse. ¿Sabes que a la base de muchas adicciones hay un proceso ansioso previo? Porque en efecto, las personas que se siente que está ansiosa, un trago lo puede relajar. De hecho, el alcohol tiene un efecto inhibidor del sistema nervioso central, reduce la actividad. Y al reducir la actividad, también se pueden reducir los niveles de ansiedad. Lo malo es cuando pasa el efecto, que entonces se potencia, ¿verdad? Entonces no es una solución
definitiva, se puede potencia ser un la- elemento que te favorezca. Tú estás muy ansioso ese día, te sientas, aún- te bebes par de y entonces frías, el otro día amanece más ansioso. puede amanecer más ansioso. Bueno, Sobre eso- todo si la ansiedad está Entonces siendo hay que generada. empezar con otra cervecita. Entonces, y eso Y es ahí el caso. viene. Así es La que vienen adicción, las la adicciones. adicción. Sí, ahí Hay es que adicción. está. El Sí. consumo, por ejemplo, de animados, estos que utilizan Sí, las sí. drogas como tal, es por la ansiedad misma que tienen, Sí. de sentirse bien, supuestamente. Y tiene un efecto calmante temporal de reducción de la ansiedad, pero no es duradero y tiende a ser mayor. La próxima ola es un poco Wow. más Más alta. fuerte, más que- exigente. Bueno, sí. pues, lo mismo pasa con el cigarrillo. Con La toda gente lo utiliza y mira que sería contrario bioquímicamente. El cigarrillo no tendría por qué ser un relajante. Es una sustancia Pero psicoactivante. antes, por ejemplo, se veía mucho que el padre que estaba en la sala de espera de que naciera un hijo se fumaba una cajetilla de cigarrillo Sí. entre pasillo y pasillo. Sí, la nerviosidad que llamamos. Pero tiene también un efecto, digamos, si se quiere, más cultural, más tipo placebo. Si tú, eso se vendía durante mucho tiempo, se vendió la idea de el cigarrillo para como relajarte, esperando quizá la llegada de alguien, o es como llenar ese Relajarte del tiempo. trabajo. Sí, pero no tiene. ¿No? Y en las películas te lo ponen después del acto sexual, Sí. el cigarrillo, Sí, para completar ¿Qué? el éxtasis. que ya no lo necesitaría porque Mire, Presidencia, licenciado, ¿qué de usted? ya para cerrar, me queda una inquietud. Usted hablaba ahorita de que los procesos ansiosos podrían ser también de cosas que uno tuviera del pasado, que no haya liberado, que no haya sacado. En psicología hay lo que se llama la introspección. Ujú. O esas rutinas que se pueden hacer que te llevan a que tú puedas saber qué es lo que tú tienes que te está afectando tanto de tu pasado, de alguna experiencia negativa o de algo que tú no has podido controlar. ¿Cómo se hace eso? ¿O cómo? El modelo, digamos, psicoterapéutico específico, que es el psicoanálisis. El psicoanálisis insiste mucho en la historia, en el pasado de las personas. Se da por supuesto de que la persona ha podido tener algún trauma en su vida, incluso en la infancia, que no ha resuelto. Y el no haber resuelto ese nudo traumático en el pasado puede tener manifestaciones en el presente. Parte de esa dinámica o de ese supuesto es que si resolvemos, Freud decía que hacer consciente lo inconsciente es el principio de la sanación. Si tú identificas ese evento que te está causando síntomas en el presente y lo reelabora, lo reinterpreta, lo entiende e incluso lo perdonas, tienes que resolverlo, porque si ya pasó, pon tú el caso de una persona que haya sido víctima de abuso en el pasado y que ese abuso provino de un familiar cercano, el padre o la madre o un tío, qué sé yo, que a lo mejor ya quizá ha muerto, inclusive. A una edad temprana. Sí, a una edad temprana de tu desarrollo. Entonces, bastaría con que tú lo pusieras sobre la mesa y dijera, mira, me pasó esto, soy consciente, esto me causó mucho daño, pero yo estoy aquí en este punto. Y sanaras esto, y el perdón tiene un gran poder sanador. Es decir, eso ya no te va a seguir haciendo daño. Cuando es como si alguien te estuviera disparando desde un sitio que tú no sabes. Y en un momento dado tú ves la persona que te está disparando. Pero como no te dio, Ahora tienes mayor chance de poder defenderte, porque antes tú no sabías de dónde venía este daño. Ahora lo identificas. Y a veces algunas de estas personas que tienen hasta con mucha frecuencia, por ejemplo, la figura del padre,
está ligada a abusos. Y a veces tú llegas a comprender, ese padre está vivo y tú tienes por lo menos varias opciones. La de decirle a la cara, ya tú un hombre mira, me hiciste esto y esto y esto, y esto me dañó, me hirió de tal o cual manera. Y el decírselo puede ser una forma de liberación de la persona. O sencillamente, me hiciste esto, me hiciste mucho daño, yo te perdono. Pero y no tiene será que también con cualquier familiar, con tu esposa, con tu esposo, con uno de tus hijos, si la relación no está bien, también Sí. puede hablar. u Amigos. otra persona, puede ser un particular, puede ser algún tipo de situación de esta. Pero son parte de esas cosas que se trabajan del pasado porque tienen efectos en el presente. Bien, entonces concluyendo con las recomendaciones para manejar la ansiedad, dijimos entonces ejercicio de respiración. El ejercicio físico, Caminar. caminar específicamente es un factor. Escuchar música. Cuando está acompañado de trastornos de sueño, ayuda mucho la música relajante, un té apropiado, una buena conversación y especialmente la respiración. Ay, usted sabe que se me queda, que yo pienso que es buenísimo también reír. La risa. El artículo de esta semana es sobre la risa, Sobre como, la risa. O sea, como un elemento juntarse relajante. con los amigos a hablar disparate, a hacer remembranzas, a recordar cosas de la niñez, a comentarse situaciones familiares, a reírse un poco. También a mí me gusta, a mí Sí. me ayuda. Y hay que decir también que si uno identifica un problema real, encararlo. Es mejor tratar de solucionar una situación que una situación de verdad, que a veces tú tienes una situación familiar, una situación con la pareja, una situación que está ahí provocando todo este efecto y que nunca encaras. A veces hay que encararlo Y resolver. resolverlo. Los problemas son para resolverlos, los que tienen solución, y los demás soltarlos. Así es. Bueno, pare de sufrir, como decía alguien por ahí. Hoy, día del psicólogo, estábamos conversando con el licenciado José Tavares sobre la ansiedad. Ya ustedes escucharon todas estas recomendaciones y como dice Tomás, vamos a ponerla en práctica para tener una mejor calidad de vida. Muchísimas gracias, licenciado, y ya será hasta una próxima ocasión.